listos? Cámara 1, cámara 2, cámara 3, cámara 4. Listo. Si tuviéramos todas esas cámaras. Sí, me estaría volviendo, ¿no? Una sola. Bueno, gloria a Dios que estamos en la casa del Señor. Glory to God that we are in the house of the Lord. Y gloria a Dios que el 31 de este mes celebramos. Glory to God that on the 31st of this month we celebrate. No sé si usted está pronto, pero yo estoy pronto para celebrar el 31 de octubre. I'm not sure if you're ready, but I'm ready to celebrate the 31st of this month. No se equivoque, es el día de la Reforma. Don't be mistaken, but it's the Reformation anniversary. Celebramos la Reforma, We celebrate the Reform. que cambió la historia del cristianismo. It changed the history of El Christianity. Espíritu Santo, en lo personal, creo, el mayor avivamiento de todas las épocas. It was the greatest revival that the Holy Spirit has done throughout the times. Y nos trajo hasta la palabra de Dios. Brought us to the Word of God. Una de las victorias de la Reforma es la palabra de Dios. One of the victories in the Reformation was the Word of God. La importancia de la palabra de Dios. The importance of the Word of God. Y yo quiero hablarte de eso hoy, Today I want to speak to you on de la this. importancia de la palabra de Dios. The importance of the Word of Y God. me gustaría que me acompañaras a un versículo que sería bueno tenerlo siempre en la memoria, no solo en la Biblia. So if you could open your Bibles to a Segunda verse, de Timoteo to 2 Timothy, 3:16 2 Timothy 3:16. nos dice que toda escritura It says that all Scripture, es inspirada por Dios. it is God-breathed. Téngalo eso en cuenta. Toda la escritura es inspirada por Dios All Scripture is breathed out by God y útil and profitable para enseñar, for teaching, para redarguir, for reproof, para corregir, for correction, para instruir en justicia, for training in righteousness, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, that the man of God may be competent, enteramente preparado para toda buena obra. equipped for every good work. En lo personal creo que uno de los grandes problemas de esta época es este pasaje. One of the greatest impediments of this time, of these times, is this verse. La iglesia no le ha dado la importancia a la palabra de Dios. That the church has not given the importance to the Word of God. Como consecuencia, muchas personas no están preparadas para toda buena obra. And as a consequence, not everybody is ready for every good Pero no voy a work. hablar de eso hoy. But I will not speak on that Voy a hablar de today. la importancia de la palabra de I will Dios. speak on the importance of the ¿Cuántos Word of trajeron God. su Biblia hoy? How many of you brought your Bibles today? Ahí levántela ahí, a ver. Raise your hand or raise the Bible. Entonces, si el de al lado no la trajo, le da así en la cabeza. No. Pero qué importante es la palabra de Dios. How important is the Word of God? Y yo te quiero preguntar hoy, ¿cuál es el valor de la palabra de Dios para ti? So I want to ask you, what value do you give to the Word of God? No te estoy preguntando qué clase de Biblia tenés. I'm not asking you what type of Bible you have. Si es de cuero, si es con dorado, If it's leather, if si it's tiene if índice, it has si index, está firmada por mí, que le da más valor y todo eso. if it's signed by somebody or whatever. Te estoy preguntando cuál es el valor de la palabra de Dios para tu vida. What I'm asking you is, what value does the Bible have for you in your life? No sé qué sensaciones o qué experiencia tenés cada vez que abrís la palabra de Dios. I don't know what you feel or sensations you receive when you open the Word of God. La Biblia sencillamente es un libro útil, nos dice 2 Timoteo. Simply, the Bible says that it is profitable. Útil para enseñar, redarguir, enseñar. It is profitable for reproof, for teaching. Es decir, que hay una utilidad en la palabra de Dios. We need the Word of God for these things. Y la Biblia, entre otras cosas, es un libro de historias. Also, the Bible is a book of stories. Historias que el Espíritu Santo separó para mí y para ti. Stories that the Holy Spirit has separated for you and I. Es decir, que Dios escogió dejar esas historias para nosotros. Better said, God chose to leave these stories written down for Lo us. hizo de manera intencional. He did it intentionally. Dios escogió eso para mí y para vos. God chose these stories for you and I. Y lo importante es que estas historias se relacionan con nuestras vidas. And the important thing is that these stories are related to our No lives. son simplemente bonitas historias. They're not just very nice Son stories. historias que revelan a Dios. They are stories that reveal God. Y mientras yo leo la Biblia, And me, while I read the Bible, la Biblia se descubre a mi vida. the Bible discovers my life. Pero al mismo tiempo, But at the same es time, la historia de mi vida. it's the story of my life. Por eso la palabra de Dios es tan importante. That's why the Word of God is so Y important. uno puede
pensar, ¿y por qué yo tengo que leer en Génesis la historia de Adán? Well, you might think, well, why do I have to read the story of Adam in Genesis? Porque la historia de Adán es la historia de mi vida. Because Adam's story is your story. Porque en Adán yo pequé. Because in Adam I sinned. Y hoy yo estoy, aunque ya estamos redimidos, Even though we are redeemed, yo estoy viviendo fuera del huerto. I am living outside of the Yo Garden voy of para Eden. allá, I'm going pero hoy there. estoy viviendo fuera del huerto. Today I'm living outside of the garden. ¿Cómo podemos vivir fuera del huerto mientras vamos hacia allá? How can we live outside of the garden? Necesitamos leer la Biblia. Meanwhile we're hanging there. We need Es to decir, read the entre word. ellas y muchas historias. Many stories in it. En general es una historia de redención. In general, it is a story of redemption. Jesucristo ha redimido mi historia. Jesus Christ has redeemed my Por story. eso es tan importante leerla. That's why it's so important to Entonces read it. cuando yo sigo leyendo la Biblia, So when I continue reading the Bible, en Abraham yo veo mi in historia. Abraham I see my life. En José yo veo mi historia. In Joseph I see my En life. Josué yo veo mi In historia. Joshua I see my Y puedo story. seguir leyendo. And I keep on Y reading. se sigue reflejando mi vida. And my life is reflected in Cuando it. hablamos de la importancia entonces de la palabra de Dios, So when we speak about the importance of the Word of God, yo voy a volver un día a hacer una serie de esto. I will do a series later on this. Pero hoy el Espíritu Santo tiene una intención clara y definida. Today the Holy Spirit has a definite intention on Y es this. que salgamos de este lugar renovados por investigar y leer la palabra de Is Dios. that we leave today with curiosity to investigate the Word of Y God. para eso quiero hablar sencillamente del Salmo 119. So today, on that theme, I want to speak on Psalm 119. Alguno está diciendo, uy, no nos vamos a dejar. Some of you might think that we're not going to leave No voy a there. tomar solamente 9 versículos del Salmo 119. And so we will only take 9 verses. Porque el Salmo 119 nos muestra la importancia de la palabra de Dios. Psalm 119 shows us the importance of the Word of God. Ambrosio de Milán dijo algo impresionante Ambrosio from Milan said something impressive. respecto al Salmo 119. Dijo, According to Psalm 119, es un buen termómetro para medir la temperatura espiritual. he said it is a good thermometer to measure your spiritual status. Si se entusiasma, es buena señal. If you rejoice, it's a good sign. Si se aburre, If you get bored, su corazón está frío. your heart has been gotten Así que cold. lea el Salmo 119 a ver cómo le va. So read 109, Psalm Es 109. interesante el Salmo 119. Very interesting. Es muy rico. Very El rich. Salmo 119 se escribió en acróstico. Psalm 119 was written in an acrostic way. Es decir, que se tomó el alfabeto hebreo. To say that they took every letter of the Hebrew alphabet. Y cada verso comienza con la primera letra y después con la segunda del alfabeto hebreo. And so every verse of this psalm begins with the first letter of the alphabet, and so does the second one. Por supuesto, nosotros en español eso no lo distinguimos, pero por ejemplo, los primeros 8 versículos comienzan sus versos con la letra Aleph. Es la primera letra del alfabeto hebreo. The first 8 verses of this psalm begin with the first letter of the Hebrew alphabet, which is Aleph. Y cada sección, hay 22 secciones de 8 versos cada sección. And in this psalm we find 22 sections of 8 verses each. Entonces la próxima sección empieza con la letra Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo. And so the next 8 verses begin with the letter Bet. Tiene 176 versos. 176 verses. Y esto es lo importante. And this is the important thing. Todos All of them. los versos, All these verses, excepto 4, except 4 of them, hablan de la importancia de la palabra de Dios. speak about the importance of the Word of God. Y la pregunta es por qué el autor inspirado escribe tomando el alfabeto hebreo And so the question is, why is the writer inspired to take each letter of the y alphabet? forma inspirado acróstico. And so forms this acrostic psalm. Porque la intención es que los niños, sobre todo, Because the intention is that children, especially, aprendieran el Salmo 119 de memoria. would learn Psalm 119 by heart. Y la manera de hacerlo más fácil es a través del alfabeto. And so the easier way to do so was doing it through the alphabet. Así que tenemos ahí un challenge. And so we have a challenge before Aprendernos us el Salmo 119 de memoria. to learn a Psalm 119 by heart. Bueno, no los presiono con eso porque ya veo cuál es la respuesta. Pero lo importante para nosotros en esto
But it is important for us es que habla de la importancia de la palabra de that it Dios. speaks about the importance of the Word of God. El Salmo 119 utiliza 7 sinónimos This psalm uses 7 synonyms, como forma de referirse a la palabra de Dios. ways of referring to the Word of Y God. yo quiero tomar estos sinónimos y voy a hablar de la importancia de la palabra de So Dios. these synonyms we will take and talk about the Word of El God. versículo 1 dice que bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios. For verse 1 says, "Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord." El primer sinónimo que se usa en el Salmo 119 para referirse a la palabra es la ley de Dios. The first word that it uses to refer to the Word of God is the law of the Y Lord. cuando nosotros leemos que es la ley de Dios, ya algo importante está sucediendo ahí. And so when we read the law of the Lord, something important is being said here. Porque es la ley de Jehová. Because it is the law of Yahweh. Y la ley nos dice que esto es algo incuestionable. And this is unquestionable. La ley de Dios no se discute. The law of God you can't dispute. La ley de Dios se respeta. The law of God is La ley respected. de Dios se obedece. The law of God you obey. La ley de Dios está para obedecerla. The law is there to be Si obeyed. nosotros aquí en la tierra debemos obedecer las leyes, ¿cuánto más la ley de Jehová? If we need to obey civil laws, how much more the law of God? Usted se va a ir ahora del servicio y se va a ir manejando seguramente. You will leave the service and perhaps get in your car and drive away. Y aquí en la esquina hay una luz. And there you will find a stoplight. Y es sencillo, si está en verde usted sigue, ¿verdad? If it's green, you will go ahead. Si está en rojo tiene que parar porque un ticket le va a llegar. If it's red, you need to stop or else you get a Lo ticket. tiene que hacer. You need to do Lo this. tiene que hacer porque es la ley. You have to do it because it's Si the usted law. rompe con la ley hay consecuencias. If you break the law, you will suffer the consequences. Y es más, la ley está hecha para nuestro bien. The law is written for our own good Porque nos previene de accidentes en ese caso. because it prevents from accidents. No es tan solo el ticket. Not only the ticket. Usted sabe el accidente que hubo hace poco, You see, triste. the accident that happened not too long ago. Un abuelito con sus 3 niños de Branton murieron en un accidente. The grandfather and his 3 grandchildren died in a car accident. La persona que los mató, un muchacho de 29 años, A man of 29 years old crashed and killed these people. estaba alcoholizado. He was drunk. Venía al doble de velocidad que debía ir en esa calle. He was driving twice as much as the speed limit on that Y street. ya tenía antecedentes. And he had previous charges. ¿Cuál es la consecuencia de romper con la ley? What was the consequence of breaking the No law? solo sufrió él, sufrieron los demás. Not only did he suffer, but his Por eso la ley debemos respetarla. That's why we need to respect the Y law. debemos respetarla y obedecerla porque somos bienaventurados. We need to respect it and obey it because we will be blessed. Hace perfecto el camino nuestro cuando respetamos la ley de Dios. It makes our way perfect when we respect the law of God. Perfecto quiere decir maduro, intachable. To be perfect, it means to be mature and blameless. Cuando nosotros respetamos y vivimos la ley de Dios, nos hacemos representantes de Dios. And so when we live and obey the law of God, we become His Y el representatives. mundo ve en nosotros hijos de Dios que pueden y deben también respetar esa ley. The world will see in you sons and daughters of God who can obey the law of God. Esta ley no es humana, es una ley que viene del cielo. This law is not human, it's from heaven. Y por lo tanto todo aquel que se diga hijo de Dios debe respetar esta ley. So that if you call yourself a son or a daughter of God, you need to respect this law. Por eso es tan importante la palabra de Dios en nuestras vidas. That's why the word of God is so important in our lives. Y porque también la segunda palabra que se utiliza para hablar de la palabra es testimonio. The second word that is used to speak of the law of God is the testimony of. El versículo 3 el versículo 2 nos dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Verse 2 says, "Blessed are those who keep His testimonies." Usted y yo sabemos que en este país que está lleno de leyes y de un sistema judicial, You and I live in a country that we have a judicial system and los a law system. testimonios son evidencia. Testimonies are El evidences. testimonio de Dios es la evidencia de la existencia y del poder de Dios. The testimony of God is the evidence of His being and the power of God. La Biblia testifica de Dios. The Bible testifies of God. Dios se revela a través de su palabra God reveals Himself through y the nos Word da testimonio de Él mismo. and gives us testimony about Himself. La Biblia nos cuenta entonces de And Dios. so the Bible tells us about Es God. el testimonio de Yahweh. It is His testimony. Y esos testimonios nos hacen bienaventurados, dichosos, felices. Those testimonies bless us and Y make le voy a us decir rejoice. por qué. And I'm going to tell you Porque why. la Biblia nos cuenta historias
que tienen que ver contigo y The conmigo. Bible tells us stories that have to do with you and I. Presentan testimonio de Dios. They present testimony of God. Entonces cuando yo abro la Biblia So when we open the Bible y hablo y leo de Abraham, and we read of Abraham, entiendo que ese Dios I understand that que this le dio God esperanza a Abraham who gave hope to es el Abraham mismo Dios que me da esperanza a mí. is the same God that gives me hope. Entiendo que cuando fortaleció a José, When he strengthened Joseph después de ser desechado por sus hermanos, after being expelled by his es el brothers, mismo Dios que me fortalece a mí. it's the same God that strengthens me. Cuando yo entiendo que el testimonio de Jehová When I understand that the testimony of God le dio ánimo a Josué para entrar a la tierra prometida, gave courage to Joseph to enter es el the mismo Dios que me da ánimo a mí cuando tengo que hacer cosas que me parecen demasiado He is the grandes. same God that gives me courage to go and do what I have to El do. testimonio de Yahweh The testimony of es el Yahweh, mismo que me dice it's the same that says que hay to un me Dios que me perdona como perdonó a David. that it's the same God who forgives the one Y podría seguir agregando, and I could keep on porque el adding. testimonio de Dios me dice It's the testimony of God que says cuando to me estoy triste y when frustrado, I'm sad and frustrated. como Elías, Dios lo lleva hasta un lugar y lo ministra y lo levanta para que siga As trabajando. Elijah, God takes him to a place and El raises him up. testimonio de Yahweh The testimony of nos Yahweh hace bienaventurados makes us blessed cuando los guardamos, when we keep them, cuando caminamos por esta when vida we walk in this y life, recordamos lo que Dios hizo. and we remember what God has done. Porque todo lo que Dios hizo Because everything that God has te done está diciendo algo más. is telling you something Te more, está diciendo que este Dios lo va a volver a hacer. that He will do it again. Por eso es importante leer la palabra de Dios. That's why it is important to read the Word of Nos God. hace It bienaventurados. makes us blessed. Si Dios lo hizo con otro, If God has done it with lo va a someone, volver a hacer He contigo. will do it with you as El well. testimonio de Dios The testimony of no es God, aburrido. it's not ¿Qué boring. quiero decir con What esto? do I mean by this? Hay una relación There's a relationship entre felicidad y obediencia. between happy and obedience. Porque el mundo te dice Because the world que says ser cristiano es aburrido. to be a Christian is Es boring. más, hay gente en la iglesia que dice que está aburrido ser cristiano. Even people in church will say that being a Christian is Se boring. aburre de su vida cristiana. They're bored of their Christian life. Pero la Biblia me dice todo lo The contrario. Bible says contradictory Porque to that. bienaventurado quiere decir feliz, dichoso. Because blessed means to be happy, to El que rejoice. guarda los testimonios de Jehová. Those who keep His testimony. Entonces cuando yo guardo los testimonios de Dios, soy feliz. So when I keep His testimonies, I Porque este rejoice. testimonio me lleva a obedecer a As Dios. this testimony takes me to obey God. Matthew Henry dice algo importante. Matthew Henry writes, Es una tremenda contradicción it is a great contradiction la que sufren los mundanos that worldly people suffer cuando piensan que una conducta santa es necia y aburrida. when a holy conduct is foolishness. Es todo lo contrario. It's totally contradictory. No hay nada tan sabio There isn't something more wiser y entretenido and entertaining como cumplir con amor la voluntad de Dios. as to fulfill with love the will of God. Pues la obediencia, y escuche esto, Obedience, and listen to this. la obediencia es el vínculo Obedience, it's what joins con que la impotencia with impotence, se une a la omnipotencia. unites yourself to omnipotence. Todo lo puede All you can do el que hace lo que Dios quiere. when you do what God desires Los for you to do. testimonios de Dios confirman eso. The testimonies of God confirm Cuando this. abro la When I Biblia open the y Bible encuentro tantas historias and I find so many que stories tienen que ver that conmigo have to do with me, y me encuentro con la gran historia and final I find myself with the greatest story de of la God, redención de la historia de la humanidad. of the redemption of the story of Ahí humanity. estoy yo. There I am. Porque un día Because one day Dios me redimió a mí y a mi historia. God redeemed Y you, ahora and somos una nueva criatura. now I'm a new Pero creature. eso lo dice la Biblia. That's what the Bible Por says. eso es tan importante. That's why it's so Nos important. dice el versículo 4 Verse 4 que says su palabra también son los mandamientos. that His word are His commands. Pero escuche bien lo que dice ahí. But listen to what it says. El énfasis está, The emphasis is here. versículo 4, Verse 4. en que tú encargaste. It says that you have. ¿Quién encargó? Who commanded? Dios encargó. God commanded. Y también el énfasis está And the emphasis en on que this sean muy guardados. is that they be kept. Y son tus mandamientos. And they are your commands. El peso está en quién dio estos The mandamientos. weight is who gave the testimony. El the peso command. está en que deben ser muy guardados. So they should be very kept. Y lo interesante de esto es que
la palabra ahí para mandamientos es pikud. The word here for command is pikut. Y esto es un sinónimo que denota normas de carácter especial de conducta diaria. And so this is a synonym of conduct, of a daily conduct in your life. Tiene que ver con aquella clase de mandamientos que se dan They have to do with such commands as they're given para el diario vivir. for a daily living. No sé si me está entendiendo. I'm not sure if you're understanding. Tiene que ver esto This has to do with no solamente con lo que hacemos aquí en la iglesia los domingos, not only what we do here at church on o los Sundays, viernes, o en la oración, o en la célula. or Fridays, or at the cell meetings, or whatever. Tiene que ver con lo que haces todos los días en tu casa y en donde estás. It has to do with what you do every day at home or wherever you find yourself. En otras palabras, tiene que ver con integridad. It has to do with integrity. Nos dice que debemos guardarlo celosamente, muy guardado, We should keep them diligently porque son los mandamientos de Jehová, because they are the commands of Yahweh. porque tienen que ver con nuestro diario vivir, Because they have to do with our daily living. y eso tiene que ver con nuestra relación con Dios. And that has to do with our relationship with Esos God. mandamientos deben ser muy guardados. Those commands have to be diligently Y el kept. versículo 6 vuelve a hablar de mandamientos. Verse 6 also speaks of the commands. Y dice que si los guardamos, It says that if we keep si them, los atendemos, if we hold fast no to them, seríamos avergonzados. we will never be put to shame. Fíjese lo que es la vida cristiana. Look at the Christian Se life. nos promete We are que promised cuando guardamos sus mandamientos, that when we keep His no commands, seremos we will avergonzados. not be put to Porque shame. se supone que la vida del cristiano es una vida de integridad. Because a Christian life should be a life of integrity. Cuando un hombre y una mujer deciden guardar muy bien los mandamientos de Dios, When a man and a woman decide to keep the commands of God, viven una vida tal que agradan al Señor. they please the Lord. Y Él no va a permitir que seas avergonzado. And God will not let you be put to shame. El Señor mismo se va a encargar de que no seamos The avergonzados. Lord Himself, He will not put you to La shame. otra palabra que el Salmo 119 dice The other word that the psalm y says, utiliza es estatutos. the word is statute. Versículo 5. Verse 5 Ojalá fuesen ordenados mis caminos says, "Oh, that my ways may be steadfast para guardar tus in estatutos. keeping your statutes." Los estatutos de Dios, The statutes of God, déjeme decirlo en otra palabra, let me say it in a different way, es la constitución de Yahweh. it is God's own constitution. Porque la palabra estatuto Because the word statute quiere decir conjunto de normas legales means to join norms por las que se rige una nación o un grupo. by which a nation or a group of people may be directed. Toda nación tiene su constitución. All nations have their own constitution. Estas naciones donde hoy vivimos These nations which we live in, fueron basadas, sus constituciones fueron basadas en la palabra de Dios. their constitutions were based upon the word of Lo God. lamentable es que la están abandonando, Unfortunately, is that they're being la están abandoned. cambiando. They're being No sé changed. si supieron, hace poco derribaron el monumento a los 10 mandamientos Not too long ago, they brought down the monument of the Ten Commandments en Ottawa in Ottawa y también en algunos estados de Estados Unidos. and also in the States. Pero qué triste. But it's sad. Pero la realidad es But the reality que is los estatutos that the statutes de Jehová of Yahweh, son nuestra constitución. they are our En constitution. una nación a veces es más fácil cambiar una ley que cambiar la constitución. In a nation, sometimes it's easier to change a law than the constitution. La constitución es casi imposible cambiarla. And so constitutions are almost impossible to change. Los estatutos de Jehová no se cambian. The statutes of the Lord are never changed. Son el fundamento de nuestra vida They cristiana. are the foundation of our Christian life. Cuando nosotros ponemos como fundamento de nuestra vida los estatutos de And Jehová, when we place the statutes of the Lord as our own foundation, nuestra vida está firme. our lives are firm. Por eso nosotros necesitamos And that's why we need abrir la Biblia todos los días. to open the Bible every Que day, los estatutos de Jehová sean nuestra forma de vida. so that the statutes of the Lord be the Si way of vos life. querés una familia bendecida, If you want a blessed life, la constitución para tu familia está en la palabra de the Dios. constitution for your life is Si upon vos the word querés of un God. matrimonio bendecido, Why is it a blessed la matrimony? constitución para tu matrimonio está en la palabra de The Dios. constitution for your marriage is in the Si word of vos God. querés hijos bendecidos, If you want blessed la children, constitución para criar a tus hijos está en la palabra de the Dios. constitution to raise them up is in Si the word querés of God. una iglesia bendecida, If you want a blessed church, la constitución para la iglesia está en la the palabra de Dios. constitution for the church is in the word of Por eso God. no podemos dejar la Biblia de That's lado. why we can't leave the Bible Y
aside. Y aparte la Biblia nos dice And the Bible also que says debemos ser personas maduras para tener la constitución como base de nuestra we vida. need to be mature people to have the constitution of the Lord. Por eso dice el pasaje That's why it says en el versículo 5, in verse 5, ojalá fuesen ordenados mis caminos. oh, that my ways Hay might que be established. reconocer que el autor dice soy un poco inmaduro, We need to recognize that the author says, I'm a bit pero immature. su petición es ojalá me hagas maduro, firme en la palabra de Dios. But the writer's desire is that, oh, that my ways may be steadfast. Quiero ser una persona estable, afianzada, I want to be an established person. porque una persona inmadura o inestable Because the person who is immature or nunca se unstable va a afirmar en los caminos de will Dios. never walk steadfast in the Va a Lord. tener siempre dos decisiones. They will always be double-minded. O lo que cree que dice la palabra de Dios, What they think that the Word of God says, o lo que dice su mente. or what their minds say. Pero cuando venimos al Señor, But when we come to the Lord, lo que nuestra mente y nuestra sabiduría dicen what our minds and our own wisdom says, quedan anuladas por la palabra de Dios. they are abolished Si by the lo Word que of yo God. pienso no está en la palabra de Dios, no sirve. Lo que sirve es vivir bajo esta If constitución. whatever I think is not upon the Word of God, then it's Si useless. yo estoy pegando en el mismo clavo constantemente porque quiero que entendamos, And iglesia, I'm always hitting the same nail all the time on the que la top. única We need to manera understand. de ser habitantes del reino de los cielos es vivir bajo una sola constitución. The only way that we are citizens of the kingdom of God is that we need to Y live under esa the constitution of the constitución Lord. está hecha de 66 libros que nos dejó el Espíritu The Santo constitution is made of 66 books that the y Holy que nos Spirit hablan de has, nosotros. and that speak about us. La Biblia también dice, el Salmo también dice The Psalm also says que here la palabra de that Dios the Word of God, se le llama sus justos juicios. it is also called His just Justos juicios. judgments. Thank you. Just judgment. Es interesante que se le llame justo juicio. It's interesting that they be called just judgments. La palabra juicio no gusta. The word judging or judgment is not liked by people. Es más, en gran parte del cristianismo la palabra juicio se ha dejado de lado. And one of the greater parts of Christianity, the word judgment has been left aside. Porque se nos quiere mostrar un Dios medio deforme. Some people want to show a deformed God, El Dios del amor. the God of love. Claro que Dios es amor. And of course He is Pero love. Dios no es solo amor. But God is not only love. Dios es Dios. God is God. Porque todos sus atributos son perfectos. Because all His attributes are perfect. Cuando hablamos de juicio, no me hagas, ese no es el Dios de la Biblia. And so when people speak of judgment, they say, oh, that's not the God of the Bible. Bueno, yo te voy a decir que sí. Que lo que voy a hablar ahora justamente es del Dios que juzga. I'm going to tell you about the God who judges. Y juzga porque es santo. And He judges because He's holy. El día que tengas un Dios solo de amor, ese Dios no es santo. The day that you just find a God of love, that God is not holy. Porque ese Dios santo exige justicia. Because that holy God demands Y judgment. te traigo una noticia. And I have news for you. Juzga con amor. He judges with love. Eso es lo bueno de este Dios. That's what's good about Que our no es un God. Dios tirano. That He's not a Es tyrant. un Dios de amor. He is a God of love. Que nos juzga con amor. And He judges us with love. Entonces cuando dice que son sus justos juicios, So when it says His just judgments, nos está diciendo que la palabra revela que Dios ya juzgó cosas. it says that God already judged some things. Porque cuando usted se metió en lío con la ley Because when you got in trouble with the law, y tenía que pagar un ticket de $1000 and you had to pay a $1,000 ticket, y le dio el ticket a uno de estos que se dicen abogados pero no son para ver si le rebajan los $1000. and you gave your ticket to one of these people that, like a paralegal, Y viene ahí el hombre con cara triste y te dice, no pude hacer nada. and they say, oh, I couldn't do nothing about El it. juez dice que tenés que pagar The judge says that you have to pay y everything. te va a quitar 4 puntos de la licencia. And he will take 4 points of your Y license. vos decís, no puede ser. And so you say, no, it can't be. Pero en la realidad que es un justo juicio, But in reality, it's a just porque judgment rompiste con la ley. because you broke the law. Entonces, el juicio es, hay que pagar. So then your judgment is, you have to pay. Te van a sacar puntos. You will be deducted some Y points. se nos dice que la palabra de Dios It says that the word of God son los justos juicios de Dios. are the just judgments of God. Dios ya juzgó cosas. God has already judged Ya us, sabemos el resultado. and we know the result of En it. un sistema de corte, In a judicial system, muchas veces los jueces many times the judges, buscan si ha habido casos similares para juzgar. they look to see if there's other cases similar to what the Hay one they judge. casos que no son tan fáciles, ¿verdad?
some cases that are not easy to judge. Entonces el juez investiga en la historia a ver si hay algún otro caso para ir por ese camino. And so then the judge looks back and he looks to see if there's other cases like this one. Por eso la Biblia son los justos juicios de Dios. That's why the Bible is the just judgments of God. Porque Dios ya ha decidido sobre ciertos asuntos. Because God has already decided about some things. Entonces, si son los juicios de Dios, son las decisiones de Dios, Because if they are the decisions of God, este tribunal no va a cambiar su postura. this tribunal will not change its mind. Dios, como juez justo, ya decidió sobre cosas que no van a cambiar. God, as a judge, already decided about things that will not Y change. digo esto porque estamos en una sociedad que quiere cambiar los juicios de Dios. And I say this because we live in a society that want to change the judgments of God. Está decidido a cambiar la palabra de Dios. People are decided to change the word of God. No porque quieran agradar a Dios, sino que quieren favorecerse del juicio de Dios. Not because they want to please God, but they want to be pleasing themselves. Entonces estamos incluso dentro de la iglesia, en una sociedad donde todo se cuestiona. And we even find ourselves in the church where everything is questioned. Todo se pasa por la mente. Everything is put in the Se nos mind. ha metido corrientes de pensamiento filosóficas que no son de la palabra de Dios. Philosophical, earthly ways have been brought into the church. Lo que antes era pecado ahora es una costumbre y algo de aplaudir. What used to be called sin now is just a way of Y living. la sociedad nos presiona y nos dice, ustedes lo tienen que aceptar. And society says we need to accept Y it. yo le voy a decir And I'm algo. going to tell you Un something. cristiano nacido de nuevo A born again Christian no va a ceder a la presión del will mundo. not bow down to them. Porque Dios ya ha juzgado cosas. Because God has already judged things. Dios es un Dios de juicio. God is a God of judgments. Hay cosas que no están permitidas y Dios no las va a cambiar. God will not allow some of the things and God will not Por change más them. que la sociedad les guste. Even if society wants to change it. Hay tres voluntades expresadas en la palabra de Dios. Three wills that are expressed in La the Bible. voluntad perfecta de Dios. The perfect will of La God. voluntad permisiva de Dios. The permissive will of La God. voluntad moral de Dios. The moral will of Y God. yo te voy a decir And I'm algo. going to tell you something. Hay algo que se nos está atacando. Something that is being Y es attacked. sobre el juicio de Dios sobre la moral. It is about the judgment of God Dios and ya ha morality. juzgado God has already judged. cosas que no pueden permitirse. Things that cannot be Hay allowed. relaciones humanas que Dios ya las juzgó. Relationships, human relationships that God has already Dios judged. no las permite. God does not Hay allow. un juicio sobre los que tienen relaciones con personas del mismo sexo. There's a judgment on those people that Al do mundo le puede agradar. homosexuality. People can be pleased by No, that. le pueden decir que tienen la mente abierta. People can be called, oh, you have an open Pueden mind. decirte muchas cosas. They can say many things. Pero yo tengo algo para decir esta I tarde. have something to say this El evening. Dios santo y justo The God who is holy ya ha and just, juzgado todo eso. God has already judged Y them. dijo que el que practica tales cosas no hereda el reino de And he Dios. says, whoever practices such things will not enter Y into la the iglesia kingdom of debe God. ser el vocero de Dios. And the church has to be the A mí voice no of me God. importa qué predicador famoso esté de acuerdo. I don't care what famous preacher is A on mí me the importa el juez lo que dijo. I'm in agreement with the judge. Y este juez ya juzgó. And this judge has already Y lo judged. único que podemos hacer los seres And humanos so the only thing we people can do es acatar la ley de Dios is to obey the law of y el God juicio de Dios. and the judgment of God. El juez dictó sentencia. And so the judge already gave Y judgment. por eso necesitamos la palabra de That's Dios. why we need the word of God. Porque cuando aprendemos los justos juicios de Dios, dice el versículo 5, Because verse 5 says, when we el learn 7, this, perdón, verse 7, sorry. aprendemos a alabarle con rectitud de corazón. We learn your righteous rules Aprendemos a adorarle como Él quiere que se le adore. and with an upright Hay heart. muchas personas que evitan o reniegan de la palabra de Dios. People complain about the word of Hay God. muchas personas que constantemente cuestionan la palabra de Dios. People who constantly question the word of God. Pero se van los domingos a su iglesita y levantan los brazos, lloran, boquean y ensucian la carpeta. And so they go to churches on Sundays, they raise their arms, they cry, they do everything, and Pero no están adorando a Dios como Él quiere que se le adore. but they're not pleasing, they're not worshiping God as He Porque desires to no be les worshipped. interesan los justos juicios de Dios. Because they're not interested in the word of God. Y por eso es necesario que nosotros vayamos a la palabra. And that's why it's a must that we go to the Bible. Constantemente. Constantly. Constantemente. Constantly. Y antes de ir al próximo punto, yo ya quiero dejar una pregunta. Before going to the next point, I want to leave a question. ¿Cuánto hace que no lees la palabra de Dios? How long has it been since you haven't Y read no the te Bible? ofendas si la lees todos los días. And don't be offended that if you read it, Esa pregunta no es para vos. it's not for you. Pero quizás
Perhaps Somos muy buenos en escuchar el CD del famoso predicador de moda. Perhaps we listen to the famous preachers out there, O de ir corriendo a comprar el último libro de la última revelación. or we go running to the bookstores to buy the last revelations that are out there. Pero no vamos todos los días. But we don't go every day. Y abrimos la ley de Dios, And we open the law los of God mandamientos de Dios, and the commandments of los God, juicios de Dios, the judgments of God, para que nos dirijan nuestros caminos. so that they would direct our path. Por eso es importante, hermano, That's why it is important, que brothers. como sucedió en la Reforma, As it happened in the Reformation, volvamos a la palabra. let's come back to the Volvamos Word. a la Let's come palabra. back to Y the por Word. último, And last, también se le dice en el versículo 6, Verse perdón, 6. versículo 9, verse 9 also says, sencillamente tu palabra. this is your word. ¿Con qué limpiará el joven su camino? How can a young man keep his way pure? ¿Con qué? With what? Guardar tu palabra. By guarding it according to your Tu word. palabra. By Qué guarding the importante word of God. es esto tan sencillo. It's so important but yet simple. Porque recién al principio de la prédica leíamos 2 Timoteo 3:16. Because we read 2 Timothy 3:16 at the beginning ¿Y of qué the dice 2 Timoteo And 3:16? what does this verse say? ¿Qué? That what? Que un pedazo de esto es útil. That a bit of it is profitable. Que algunos de estos libros son útiles. That some of the books in the Bible are profitable. Toda la palabra, All. toda la escritura, All the word of God. no es escritura humana. It's not human writing. Por supuesto que alguien agarró la pluma y empezó a escribir. Obviously somebody took a pen and began to write. Pero detrás de ese humano está el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, But behind that human writer was the omnipotent and que omniscient God. sopló sobre algunos seres He humanos breathed in some people y se reveló a sí mismo. and revealed himself. Toda escritura es inspirada por The Dios. whole Bible is inspired by God. Y tenemos que volver a esto. And we have to come back to it. Porque si no creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, estamos completamente errados. Because if we don't believe that the whole Bible is inspired by God, Creas o we're no mistaken. creas, toda escritura es inspirada por Whether Dios. you believe it or not, the whole Bible is inspired La by God. Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la The Bible tierra. says that in the beginning God created the heavens and the earth. Y una persona que ha nacido de nuevo sencillamente camina creyendo que todo lo creado Dios lo A creó. born again Christian simply walks by believing that very first verse of the Bible. La Biblia dice que un día había un profeta The Bible says that one day there was a prophet. bastante rebeldón He was pretty rebellious. y se echó a dormir mientras el juicio de Dios caía. And so he went to sleep meanwhile God was Y judging. terminaron tirándolo al mar. And so they ended up throwing him in the Y la sea. Biblia dice que Dios preparó un gran pez para And the tragarlo. Bible says that God prepared a great big fish to swallow Si him. usted no cree que hubo un gran pez que se tragó a Jonás, usted está dejando de lado la palabra. If you don't believe that it was a great big fish that God prepared, then you're leaving the word of La Biblia God dice aside. The Bible que says una vez that one day Dios se hizo hombre, God made himself a man. habitó entre nosotros, He lived among nos us. habló del reino, He spoke about the kingdom. nos enseñó al He Padre, taught us about the pero Father. él tenía una But meta, he had a goal ir a la cruz. to go to the Y nos cross. dice que ese hombre And it says that that fue a man, la cruz, he went to the fue cross. destrozado, He was beaten, desfigurado, disfigured. pero en mí en la cruz But on the cross, dijo consumado he es. said it is finished. Y todos los pecados nuestros, And all our de los sins, que van a venir, and the ones that y will de los come, que fueron, and the ones that were, fueron pagados en esa were cruz. paid for on La the Biblia cross. lo dice. Bible Y says si it. no lo And crees, if you don't believe estás it, dejando de lado la revelación de Dios. you're leaving aside the La revelation of Biblia God. es la palabra inspirada de Dios. The Bible is the word inspired Y by es tan God. importante And it is so que important limpia tu camino y el mío. that it cleanses your way and my way. ¿Cómo hago para vivir sin pecar? How do I live without sinning? Oh, me voy a tomar unas pastillitas ahí que te levantan el ánimo todas las mañanas y salgo a no pecar. I'm going to take some pills every morning and I'm just going to go out and not No, sin. eso no da resultado. Entonces mejor me encierro en mi cuarto toda la vida hasta que me muera si no peco. So then I close myself in, I lock myself in my bedroom so that I don't sin anymore outside. Cerraste tu puerta, trancaste You can close your door, lock it, y el primer pensamiento pecar. and the first thought in your mind, you sin. Oh, mejor voy a ser como aquellos monjes que se iban a las montañas y así se encerraban. Oh, I'm going to be like those priests that used to go up to the mountains and close themselves up there. Solos allá en
medio del río allá. alone up there in the middle of the cold. Pregúntele a San Agustín de Hipona, que es un gran teólogo, Ask St. Augustine si eso dio resultado. if that was profitable for them. Él tiene un libro que se llama, no sé si lo leyeron, se lo recomiendo, I Confesiones. could recommend this book. He wrote it. It's called Confessions. Y escribe ahí una pequeña frase tan humana. And he writes such an important phrase. Y él dice que oraba, Señor, dame el don de continencia, pero no todavía. Una confesión inhumana, ¿verdad? Y no le dio resultado. ¿Cómo entonces voy a hacer? How can I do this? ¿Cómo una persona que acepta a Jesucristo How can a person who receives, who is saved by como su Christ Señor y Salvador as Lord and Savior, y tiene el Espíritu Santo morando en él, and has the Holy Spirit living in se them, levanta todos los días a pelear en contra del pecado? wakes up every day to fight against sin? El Espíritu Santo te va a llevar acá The Holy Spirit will take you to the y Word te va a decir Amén. todo lo que hay que hacer. and will tell you everything you need to Y te do. va a dar ánimo. He will give you Te va a courage. dar ánimo. He will give you ¿Sabes courage. por qué? You know why? Porque el Dios que reveló esta palabra, Because the God who revealed, who wrote this word, entre las historias que me muestra, among the many stories that are me written, muestra seres humanos que han pecado, He shows me human beings that have que sinned, se han arrepentido, that have que repented, Dios los levantó. that God has Y raised por them. eso en los proverbios pueden decir, That's why the Proverbs si 7 say, veces el hombre cayere, it said, if it's 7 times the man shall fall, con todo 7 veces Jehová lo with levantará. everything, 7 times more God will raise Por him eso up. debemos ir a la palabra That's why we need to go to the y Word darnos cuenta que Dios and realize that está God, hablando de mi historia, speaking about my está story, diciendo, telling me, sos un pecador, you're a sinner. necesitas intervención divina You en tu vida. need divine intervention in your Por life. eso mandé a Jesucristo That's why I sent Jesus a que Christ, pague el precio por tus pecados que vos no podías pagar. so that He would pay for the sins that you couldn't Y pay por for. eso te di una ayuda extra. That's why I La helped you. presencia santa de mi espíritu en tu The vida. holy presence of my Spirit in Pero your life todo eso And all that está en la palabra de is Dios. in the Word of God. Y por eso yo te pregunto, That's why I ask ¿qué you, útil es la palabra de Dios para vos? how profitable is the Word of God ¿Ha for sido you? útil en todos estos años? Has it been profitable in your life? ¿Has ido a la palabra para ver qué quiere decir Dios? Have you gone to the Word to see what God has to say? ¿Has invertido tiempo en estudiarla? Have you invested time in studying ¿Has it? invertido tiempo en meditar en la palabra de Dios? Have you invested time in meditating on it? ¿Cuál es la importancia de la palabra de Dios para tu vida? What is the importance of the Word of God in your life? Y vuelvo a repetir And once again I repeat, que hay una intención clara, there's a clear intention here que ustedes y yo, that you and I, que todos juntos, all of us together, como iglesia, as a church, hijos de Dios, sons and daughters hijas of de Dios, God, children of God, vayamos a la palabra. we go to the Word of God. Se despierte en nosotros That it would be awakened in us un deseo profundo a deep desire por la palabra de Dios. for the Word of God. Amen. Porque de otra manera Because otherwise, es cuando nosotros estamos en una situación it is when we find ourselves in a situation en donde se le llama eso vulnerabilidad, relate con eso. we become vulnerable. Porque si no es la palabra Because if it's not the Word, la que nos instruye, what instructs us, la que es la base, la constitución de nuestra vida, if it's not the Word of God that builds a constitution in our lives, somos muy vulnerables we become easy prey a que cualquiera por ahí venga y nos diga, for whoever else out there may come and say to us. la Biblia dice tal cosa. The Bible says such things. Y como es más fácil escucharlo que ir a investigar, And because it's easier to listen to it than to investigate in it, mira, yo no lo había leído. oh look, I never heard this. No, si nunca lo había leído. Because you never Ahí read está la it. respuesta. Creo que es el tiempo I think que volvamos a la palabra de Dios con todo nuestro corazón. that we should come back to the Word of God with all our hearts. Amén. Algunos quieren conocer a Dios por experiencias. Some people want to learn about God about just through experiences. Y hay experiencias que son de Dios, yo no lo niego. al Some contrario. experiences are from God. Pero a Dios se le conoce a través de su palabra. God is to be known through His Word. Porque si mi experiencia Because if my experience no está de acuerdo a la revelación de Dios, is not in accordance with the Word of God, entonces mi experiencia no viene de Dios. then my experience is not Es from duro, God. pero es así. It's hard, but it's like Porque that. hay mucha gente Because there's many people, viviendo su vida cristiana de experiencia en experiencia. De people, experiencia Christian en people experiencia. living depending on experience after Y a mí experience. me ha tocado a veces que me ha venido gente, And I've met people sometimes me dice, porque a mí me pasó tal experiencia. because such thing happened to me. Y yo empiezo a buscar. And so then I begin to look. No dice eso la Biblia. And the Bible doesn't talk about Es más, that. la Biblia habla en contra de eso.
The Bible speaks against Y experience. a veces se me han enojado. And sometimes people get angry. ¿Y cómo? ¿Qué quieres decir entonces? And so then what do you mean, Pastor? Bueno, quiero decir que tu experiencia no viene de Dios. I'm going to tell you that your experience is not from God. No. Si yo vi la luz y un ángel y una Oh, espada. but I saw ¿Y a light qué and me an angel. importa? It doesn't matter Si no está en la palabra. if it's not in the Word of God. Dios se revela a través de la palabra. God reveals Himself through El the Word. Espíritu Santo The Holy Spirit nos lleva a la palabra. brings us to the Bible. Ojo, no estoy hablando en contra de experiencias. Yo tengo experiencia. I'm not talking about against experiences because I've had them myself. Pero entiendo que son de Dios y están apoyadas por su But I palabra. understand they are from God, my experiences, if they are found in the Bible. Por eso es tan importante That's why it is so en important estos últimos tiempos in these last days ir a la palabra. to come to the Word, Amen. Ir a la palabra. to come back to the Y Word. no se enoje cuando yo le digo trajo su Biblia. Don't get angry if I ask you, did you bring your Bible? Usted si quiere la trae, si no la trae. Yo If no you soy want to bring it, you bring it. If you don't, policía, don't. pero lo hago por su bien. But I do it for your own Usted good. tiene que andar con esta Biblia. You need to walk with your Bible. Yo sé que bueno, los hombres andan con una billetera así, ¿no? Men sometimes carry big wallets, Como no right? usamos cartera, porque para mujeres usamos una billetera. Because we don't use a purse, we use a A veces wallet. necesitan- Y las mujeres andan con su cartera, que hasta el hombro le duele a veces. And women carry purses that even their shoulders begin Si to vos hurt. querés entretenerte, a los varones le digo, If you want to entertain yourself to the man, busquen en la cartera de las mujeres. look in a woman's purse. Ahí hay de todo, You find everything. de todo. Everything. Hasta incluso debe estar lo que perdiste el año pasado. Things that you lost last year. En casa 2x3 siento un grito y dice, ¡ay, encontré tal cosa en la cartera! Sometimes at home I hear somebody yelling, oh, I found such a thing in my purse. Y yo me pregunto, And so I find si myself, entre las cosas importantes que a diario necesitamos, if among the many important things that we need daily está la palabra de Dios, is the Word of God in your life, está la palabra de Dios. is the Word of God in Y your no life. voy a seguir hablando porque te dije que iba a hacer una serie, si no me adelanto. I'm not going to keep on talking because I'm going to do a series on this. Pero, hermano, recuerde, Brothers, remember, el principal alimento de un cristiano es la palabra. the greatest nourishment in the life of the people, of somebody, is the Word of God. Lo voy a acusar adelante de todos. Julito tuvo otro problema anoche de salud. Our brother Julio had another problem last night. ¿Y sabe por qué le pasó eso? And you know why it happened to him? Porque no comió lo que debía comer, o no, Julito. Because he ate what he wasn't supposed to No eat. comió lo que debía comer la noche anterior. Entonces de madrugada le viene sin patatús. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando no nos alimentamos la palabra de Dios? What happens to us when we don't nourish ourselves with the Word of De God? eso que tuvo Julio anoche, nosotros lo tenemos todos los días. Of what he experienced last night, we Estoy experience hablando every day. espiritualmente, ¿no? No me vayan a... I'm speaking spiritually. Porque cada vez que nos enfrentamos a un problema, ¿qué hacemos? Because every day we face a ¿Qué problem. deberíamos hacer? What should we do? ¿Qué decía ahora en el que necesito la Biblia? Claro, sí, no sabemos ni dónde abrirla, andamos. Y algunos hacen ¡pam! Y dice, ve y ahórcate. No, ese no es la solución a mi problema, no. La importancia, vamos a ponernos de pie, por favor, The hermano. importance. Cada uno sabrá contestar la pregunta. Everybody knows how to answer the question. ¿Cuál es la importancia de la palabra en tu vida? What is the importance of the Word of God in your life? Si la palabra de Dios es importante If the Word of God is important y es vital en tu vida, and it is vital in your life, entonces yo quiero hablarle directamente a algunos grupos. so then I want to directly speak to some of the people here. ¿Cómo está tu relación con tu esposa o con tu esposo? How is your relationship with your wife or your husband? Si tenés la bendición de tener un hogar donde los dos son cristianos If you have the blessing to be in a Christian home where you're both Christians, y ahí hay problemas graves, and sometimes you face difficult problems. yo no estoy juzgándote, yo estoy diciendo lo que dice la palabra. I'm not judging, I'm just saying what the Word of God says. ¿Cuál ha sido la importancia de la palabra de Dios en tu vida? What has been the importance of the Word of God in your life? En tu relación con tus hijos. In your relationship with your children? Hay problemas, todos tenemos problemas. We all have problems, Pero ¿cuánto se da un consejo cristiano? but how many times do we give Christian counseling by the Word of God? ¿Cuánto pesa la Biblia en la vida tuya y de tu familia? How much weight does the Bible have in our families, in our lives? Cada uno lo sabe, yo Everybody knows how to answer this. tengo que ocuparme de la mía. I need to worry about mine.
Hay cosas que Dios ya juzgó. There's some things that God has already judged. Y si rompes con ese juicio, And so te va a ir mal. if you break with what God has already judged, you will suffer the Por consequences. eso es necesaria la palabra de Dios. That's why it's the word of God is necessary. Hace creo que un año, About a year ago, uno de los tantos accidentes un sábado en la noche, one of the many accidents that happened on a Saturday night, donde murió una joven de 17 años, where a young girl was 17 years old, she died. salió de una discoteca, She came out of the club, a nightclub. un auto la atropelló, la mató. A car ran over her and killed her. ¿Saben quién era esa joven? You know who that young girl was? Era una muchacha que los sábados se iba a la discoteca It was a girl who would go to nightclubs on y Saturdays, los domingos iba a la iglesia con los padres. and on Sundays she would go to church with her fathers, with parents. Yo no estoy diciendo de quién es la culpa, la 17 años tiene de ver suficiente capacidad para decir. I'm not saying whose fault it is, but she is old enough to know right from wrong. Pero hay cosas que no son para nosotros. But there's some things that we shouldn't do. Y cuando jugamos con esas cosas, puede haber resultados que no son buenos. And so when we play with these things, the results will not be profitable. ¿Cuánto pesa la palabra en tu vida? How much weight does the Bible have in your ¿Cuánto life? caso le haces a la palabra de Dios, al juicio de Dios? How much do you obey the word of God? ¿Cuántas veces vas a la palabra en medio de problemas a ver si tu historia está reflejada en la palabra y cómo reaccionaron los personajes en aquella época? How many times do you go to the word of God to see how your life is reflected upon the people in the Bible and see how they dealt with problems? Vamos a orar juntos. Father, Padre bueno, good Father, Padre que te revela God, who you de muchas maneras, that you reveal yourself in many pero ways, que te has revelado that you have revealed de yourself una forma sencillamente espectacular, impresionante a través de tu Hijo. in an unfathomable way through your Son. Que nos has dejado esta palabra You have left us this word para que la atesoremos, so that we para que treasure it, la guardemos, so that we keep para it, que la vivamos, so that we live para it, que sea nuestra constitución, so that it would become our para que constitution, sea la que nos dirige en nuestros caminos, so that it would be the light in our path, para que nos dé ánimo, so that it would give us para courage, que nos redima, so that it would redeem para ourselves, que podamos, Señor, ver reflejada nuestras vidas en ella. so that we would see our lives reflected Te damos upon it. gracias, Señor, We thank you, Lord, porque no hemos quedado desamparados, because you have not left us alone. no hemos quedado, Señor, como personas que no saben qué hacer. You have not left us as people that don't know what to do. Señor, nosotros podemos ir a tu palabra Lord, we can come to your word y encontrar cada día la revelación fresca para nuestra and vida. every day find a new revelation in your word. Pero tenemos que reconocer, We need to recognize, nuestro Señor, our Lord, hemos fallado muchas veces. that we have failed many times. Y este libro ha quedado en una mesa o en una repisa. And this book has been left in a table, Y no lo volvemos a tomar hasta el próximo domingo. and we don't take it till the next Sunday comes. Quizás ya es parte de un adorno en la casa. Perhaps it's just another book in the house. O quizás, Señor, es parte de nuestro fetichismo cristiano. Perhaps it becomes a religious thing. Que lo abrimos, repetimos un salmo y pensamos que eso va a dar resultados. That we read it, we read a psalm, and we think that it's going to have an effect. Pero Señor, tu palabra es mucho más que eso. Lord, your word is more than that. Tu palabra es tu ley, Your word is your son law. tus mandamientos. They are your commandments. Señor, son tus testimonios. They are your testimonies. Es tu palabra. It is your word. Señor, ha sido dejada para nosotros. It has been left for Y us. por eso te damos gracias, Señor. That's why we thank you. Porque ante los problemas de la vida, Because facing problems, in life, podemos ir a tu we palabra can come to your y word entender que tú has obrado, and Señor. understand that you have done things. Y ver, Señor, en tu palabra To see in your word que tú eres un Dios que actúa en la vida de los humanos, that you are a God at work in people's que lives, interviene, that intervenes. que eres el Señor de todas las cosas. You are Lord over all things. Padre, por eso en momentos difíciles, That's why, Father, in difficult cuando no times, hay esperanza en nuestra when vida, there's no hope in our lives, cuando los tiempos se terminan, when the times are ending, veo que tú has intervenido en la vida de Abraham I see that you have intervened in the life of y has Abraham, dado descendencia and you have given him y has descendants, cumplido la promesa que le and you hiciste. fulfill the promise that you gave him. Entonces veo mi historia, I Señor. see my story, Lord. Señor, veo que en ti hay I esperanza. see that you give hope. Porque cuando veo una mujer Because when I see a woman desesperada, Señor, desperate, Lord, porque tiene flujo de sangre because she's bleeding y que constantly, llega a ti,
Señor, y es sanada. And she comes to you and she's healed. Entiendo que cuando hay enfermedad, Señor, I understand that when there's tú eres mi sickness, sanador. you are my healer. Cuando se ha dado, Señor, When it's been given, Lord, algún tipo de diagnóstico some type of que diagnosis, parece más que diagnóstico, una sentencia de muerte. sometimes it even becomes a death sentence. Encuentro en Lázaro la historia de redención. I find in Lazarus the story of redemption. Encuentro en Lázaro, Señor, la historia de resurrección. I find in Lazarus a story of Por resurrection. eso te damos gracias, That's why we Señor. thank you, Lord. Y te pedimos, And we ask en you, el nombre de Jesús, in the name of Jesus, te pedimos, Espíritu Santo, we ask you, Holy Spirit, danos hambre por tu palabra. give us hunger for your word. Señor, abro mi corazón. Lord, I open my heart. Esto no es una oración más. This is not just another prayer. Esta no es la última oración del servicio. This is not the last prayer of the service. Esto viene con corazón abierto. This is with an open heart. Dale a esta iglesia. Give this church, Danos, Señor, give us, Lord, hambre por tu palabra. hunger for your word. Hambre por tu palabra. Hunger for your word. Señor Jesús, Lord Jesus, que no pase un día, that not one day goes by, Señor, one day sin que vayamos a tu palabra. without going to your word. Que no pase un día One day sin meditar en tu without palabra. meditating on Que your no word. pase un día, Señor, One day would not go que no by. podamos ir a dormir We cannot sleep si no hemos ido, Señor, if we have not read a buscar el tesoro de tu palabra. your Bible. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, Espíritu Santo, Holy Spirit, Espíritu Santo, Holy Spirit, abrimos nuestro we corazón. open our hearts. Señor, hemos sido llamados en la historia, Lord, we have been called to history, la religión del librito. the religion, Pero Señor, but Lord, hemos dejado el libro de lado. we have left the book aside. Señor, queremos volver a él, Lord, we want to come back to the book porque ese libro nos habla de ti. because your Bible speaks of you. Gracias te damos. Thank you, we En give el nombre de Jesús. to you, Lord, in the name of En el nombre Jesus. de Jesús. In the name of Jesus. Gracias por traer, Señor, por hacer caminar a nuestra hermana Irma, Señor. Thank you, Lord, for our sister Tú Irma. lo has hecho. You have done it. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Su confianza está en ti, Señor. Her confidence and trust is Gracias, in you. Señor. Thank Gracias you. por cambiar la historia. Thank you for changing the story. Gracias, Señor. En ti confiamos. In you we trust. Señor, gracias Thank you, por Lord, Adriel. for Adrian. Gracias por tenerlo entre nosotros. Thank you for having him Ha among sido us. bueno, Señor. You have been good, Tú Lord. has cambiado la historia. You have changed the story. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias por sanar las enfermedades. Thank you for healing diseases. Señor, estaba en tu voluntad. It was in your will. Por eso te agradecemos. That's why we thank you. Señor, ponemos delante tuyo Lord, we put before you al pastor Steve. Pastor Steve. Señor, fortalece su cuerpo. Strengthen his body. Señor, y desde aquí oramos sabiendo And we pray knowing, Lord, que tu poder that your es power suficiente para eliminar todo cáncer. is sufficient to eliminate any type of Ponemos cancer. delante tuyo esta situación, We put this before you, Lord, sabiendo que tu dedo sanador knowing that your healing finger puede pasar por ese lugar can go by that y place hacer desaparecer el and cáncer, make that cancer como disappear. ya lo has hecho en este lugar. As you've done it in this place. Ponemos Lord, nuestras before manos, you. te pedimos por él, We ask you for en him. el nombre de Jesús, In the name of en Jesus. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Padre, Father, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, queremos terminar esta we oración want to finish this prayer diciéndote, Señor, saying to you, Lord, toda la honra, all the honor, toda la gloria